Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y hoy vamos a terminar de ver nuestro primer bloque de este primer parcial y de la materia. Y vamos a ver dos pequeños temas y vamos a iniciar hablando del tema 3, el cual tiene como pregunta principal: ¿cómo puedo distinguir el sueño de la vigilia? Y vamos a tener que empezar a decir que esto se podría tomar que es muy fácil, pero algunos de nosotros sí nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿esto que estoy viviendo es en realidad un sueño o es la realidad? ¿No? O algunas veces nos despertamos diciendo, no sé si lo soñé o lo viví. Bueno, pues entonces es ahí donde surge esta duda de cómo es que nosotros podemos distinguir el sueño de la realidad. Y lo que tenemos que hacer es distinguir, en primer lugar, qué es lo real de lo irreal. Pero tenemos que aseverar en un primer lugar que la realidad es lo que existe. ¿Y qué es lo que existe? Aquello que nos van a mostrar nuestros sentidos. Y los sentidos van a ser aliados de lo real. Continuamos diciendo, como ya lo vimos y dicen los racionalistas, pero los sentidos ya nos hemos dado cuenta que pueden engañarnos. Entonces, por eso, todo aquello que nos informan los sentidos debe de tener una coherencia, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Todo aquello que sea irreal va a tener algo de incoherencia, como lo son, por ejemplo, las mentiras y las falsedades. Estas siempre van a tener algo de incoherencia. Y la utilidad es algo que va a marcar también a las cosas reales. Por ejemplo, ¿para qué nos serviría un balón gigante? Entonces, aunque lo pensemos, decimos, es algo irreal, porque no tiene ninguna utilidad, no tiene una coherencia, ¿ok? Imagínense un balón gigante, 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 pues sería algo irreal, ¿ok? Por tres características. Eh, Escapa de la realidad, o sea, dentro de los márgenes de lo real, y aparte, no es algo que tenga coherencia, ni tampoco va a tener una utilidad. La mayoría de todos nosotros no vamos a tener algún problema para distinguir entre lo real y lo irreal, no siendo así algunas personas que se encuentran enfermas, como por ejemplo las personas que sufren esquizofrenia, pues ellas sí tienen problemas para distinguir lo real de lo irreal, pero las personas sanas, nosotros no vamos a tener tanto problema para ello, ya que confiamos en nuestros sentidos y vamos a razonar sobre las coherencias de lo que estamos nosotros observando, ¿ok? Y también vamos a observar su utilidad. Como por ejemplo la imagen que yo les muestro acá, pues hay que razonar su coherencia y su utilidad, y a partir de ello podríamos si es algo real o irreal. Y vamos a continuar avanzando. Y ahora vamos a tener que distinguir nosotros qué es la apariencia y qué va a ser la realidad. En primer lugar, vamos a ver qué son las apariencias. Y bueno, tenemos que en ocasiones lo que nos muestran nuestros sentidos van a ser apariencias. ¿Y cómo podremos definir nosotros lo que es una apariencia? Pues una apariencia es un conjunto de características o característica que que parece poseer una persona o una cosa, pero que en realidad no lo es. Por ejemplo, nosotros aquí podríamos tener una apariencia de un lobo, pero en realidad es una oveja. Y el libro les menciona otro ejemplo. Una apariencia es como, por ejemplo, cuando ven a alguien en Facebook y ya le aplicaron un filtro y le vuelven a aplicar otro filtro y otro filtro, pues entonces va a tener la apariencia de una persona muy bella. Pero cuando le quitamos todos esos filtros, quitamos esa apariencia,
eso que nos mostró, esas características o conjuntos de características que pensamos que tenía esa persona, pero que en realidad no las tiene. Y eso es la apariencia. Y en segundo lugar, tenemos que ver este punto de las apariencias. Para distinguir las apariencias de la verdad, tenemos que emplear de manera conjunta razón y sentidos. Por ejemplo, si vemos a alguien que ya editó su fotografía y la imagen me muestra algunas líneas en una mesa, o sea, una mesa no es curva, es plana. Entonces decimos, esta foto está editada. Ya utilicé yo lo que me dijo la vista y un razonamiento. ¿Ok? Entonces, empleando nosotros de manera conjunta la razón y los sentidos, vamos a poder percibir o vamos a poder darnos cuenta de qué es apariencia y de qué es realidad. Y ahora vamos a ver las características de la realidad. Y en primer lugar, tenemos nosotros que decir que la realidad es lo que existe, la realidad está dada. Vean ustedes al frente y eso es realidad, ¿ok? Nosotros no la podemos cambiar, está dada frente a nosotros. ¿Qué es lo que sí podemos cambiar? La manera de verla, la manera de interpretarla y la manera de comprenderla. Por ejemplo, si nosotros tenemos ahí esta fotografía que es un lago y es vegetación, no es la misma manera en la cual la va a observar, la va a interpretar y la va a comprender un biólogo, que un físico, que un sacerdote, que un chamán. Entonces, cada quien va a tener una manera de observarla, de interpretarla y de comprenderla. Pero queda claro que la realidad es eso que está ahí y está frente a nosotros, está dado. Nosotros lo percibimos. Y ya cuando lo percibimos, sí podemos tener distintas maneras de observarla, interpretarla y comprenderla. Ahora, la realidad es, ya dijimos, está ahí frente a nosotros. Y esta no puede equivocarse. ¿Quiénes son los que sí nos equivocamos? Pues podemos ser nosotros cuando la interpretamos, la analizamos y la valoramos. Ahora, la pregunta sería, y por esto viene acá la imagen del dragón, ¿un dragón es real o no es real? Y la respuesta va a ser esa, un dragón, si lo ven mis ojos, sí es real. ¿Y dónde lo puedo ver? Lo puedo ver, por ejemplo, en una película, en un jardín, en una maceta. Entonces, si lo ven mis ojos, sí es real, pero tenemos que decir entonces que lo real tiene niveles y grados. No es lo mismo, como lo decían los empiristas, que yo vea una flor, ¿ok? A que yo vea una flor virtual, hoy en día con esta realidad virtual, o a que yo vea una representación o una imagen de la flor. Entonces, sí son reales, porque las estoy viendo, pero hay distintos grados de realidad. Y por último, el tercer punto de la realidad es que la realidad no se va a limitar a lo que perciben nuestros sentidos reales que yo no puedo percibir, como por ejemplo, ahí tenemos el cálculo infinitesimal. Cuando ustedes hacen una operación en matemáticas y les sale 1.333333 o 1.66666, así infinito, imagínense que ustedes pudieran dividir a un objeto en un número en tantas partes, ¿no? En milésimas, pues tal vez no lo pueda hacer en la realidad, pero esto nos ayuda a poder comprender mejor el mundo. Entonces tenemos que concluir que la realidad no se va a limitar a lo que perciben nuestros sentidos, es más amplia y va a haber niveles o grados de realidad, pero nos va a permitir, como por ejemplo el cálculo infinitesimal, comprender mejor el mundo. Y ahora vamos a pasar a explicar también brevemente el tema 4 de este bloque. Les recuerdo que ustedes lo tienen a su disposición este Geniali,
y también está de manera amplia explicado en su libro de texto. Y la pregunta de este último tema de este bloque es si son posibles o no realidades alternativas o distintas a la nuestra. Algunas veces nos hemos preguntado, ¿a poco hay una realidad alterna o alternativa a la nuestra? Pues alternativa sí, alterna no sabemos. Entonces, alternativas vamos a decir que sí y vamos a ver por qué. Entonces, fíjense que la realidad ya dijimos que es lo que existe y lo que va a impactar a mis sentidos, lo que yo capto por medio de la vista, del oído, lo puedo sentir, lo puedo saborear. Eso es la realidad, está frente a mí. Pero en nuestro pensamiento va a haber otro tipo de realidades que no se van a captar con los sentidos. Y en estas va a trabajar de manera conjunta la imaginación y el razonamiento. Nosotros vamos a poder crear realidades distintas a las que están impactando nuestros sentidos. Como por ejemplo, aquí hay unas personas que están viendo hacia el frente y se están imaginando cómo va a ser su casa. Ellos están creando ya una realidad que si bien no la tienen frente a sí y que no está impactando sus sentidos, ellos sí están creando una realidad alternativa. Y ahora vamos a continuar diciendo y vamos a estudiar un poco lo que son las situaciones hipotéticas. Todos nosotros en alguna ocasión hemos dicho, es una hipótesis. Entonces, hoy en día vamos a saber qué es una hipótesis. Y una hipótesis va a ser una suposición que se va a basar en ciertos datos para saber si algo es posible, cierto o falso. Y la hipótesis siempre nos va a mostrar una relación causa y efecto. Y va a estar marcada por dos palabras, sí y hubiera. Y un ejemplo de hipótesis que maneja el libro es, ¿qué hubiera pasado si me le hubiera dado a tal persona? Tal vez hoy en día ya no estudiaría en el Cebetis y estudiaría en otra escuela porque la hubiera ido siguiendo. O ¿qué, qué hubiera pasado si hubiera presentado para contabilidad y no para medicina? Entonces, esa es una situación hipotética y va marcada por el sí y hubiera. Ahora, las hipótesis nos van a permitir valorar la causa y el efecto. Y esta se va a emplear en la ciencia. La ciencia siempre va a trabajar con hipótesis. Y en la vida diaria nos va a servir a nosotros para valorar las consecuencias de nuestras acciones y tomar una decisión. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar una decisión, pueden tomar una situación hipotética. Como por ejemplo, ¿qué pasa si le digo a mi mamá la verdad? Entonces puedo prever un resultado. ¿Qué pasa si no le digo a mi mamá la verdad? Entonces puedo prever otro resultado. Y las hipótesis las utilizamos en la vida diaria y nos van a ayudar a tomar una decisión. Ahora, las hipotéticas no existen en la realidad que impactan a nuestros sentidos, no son reales, pero sí van a existir en la razón. ¿Ok? Y las situaciones hipotéticas pueden ser verdaderas o falsas hasta que nosotros comprobemos, ¿no? ¿Qué tal si digo, supongo que le digo a mi mamá la verdad y se va a enojar, pero no lo voy a comprobar hasta que yo le diga a mi mamá la verdad y entonces si se enojó o no se enojó? Entonces vamos a tener que las situaciones hipotéticas pueden ser verdaderas o falsas, pero no lo vamos a saber hasta que ocurra la situación. Y por último, vamos a ver ahora qué son los acontecimientos contrafácticos. Y un acontecimiento contrafáctico es un hecho que no ocurrió, pero nosotros en nuestra mente vamos a pensar que sí sucedió para valorar realidades alternativas. ¿Ok? Es un hecho que no ocurrió. Entonces, un acontecimiento contrafáctico podría ser si hoy en día ustedes se pusieran a pensar, ¿qué hubiera pasado si
estuviera estudiando ahorita en la Prefeco. Ese es un acontecimiento contrafáctico. No están estudiando en la Prefeco, no es un hecho, no ha ocurrido ni va a ocurrir, pero sí nos ayuda a pensar qué hubiera pasado si ustedes estuvieran ahí. ¿eh? Entonces, para eso nos sirven los acontecimientos contrafácticos. En sí, acontecimientos contrafácticos, situaciones hipotéticas. ¿Qué más vimos hoy? Acontecimientos contrafácticos, situaciones hipotéticas, apariencia y realidad nos van a ayudar a poder comprender el mundo y a saber cómo actuar en la vida diaria. Bueno, esto ustedes lo encuentran ya en su libro y sobre eso va a tratar la actividad de esta semana. Entonces voy a dejarles de compartir esto y les voy a compartir ahora la actividad que van a realizar. Nos vamos a ubicar ahora, como ustedes ya saben, en las tareas y en las tareas les va a aparecer ya la actividad 3 del primer parcial y las instrucciones van a ser las siguientes. Van a visualizar esta clase como lo están haciendo ya en YouTube y van a registrar su asistencia. ¿Cómo la registran? Con 3 pasos. Primero, dándole like al video y escribiendo en la caja de comentarios, ya sabes, su nombre, su grado y su grupo. Y si tienen alguna pregunta respecto al tema, la podemos comentar en esa misma caja de herramientas o bien por medio de un mensaje de WhatsApp en el grupo para que a todos se les aclare esa duda que tuvieran. Después, van a revisar el libro de texto que ya se les proporcionó en PDF sobre los temas de esta clase. ¿Ok? Realidad, apariencia, situaciones hipotéticas y acontecimientos contrafácticos. Después, ahí en ese libro de texto o bien en el Geniali que también ya les compartí o en esta clase, van a sacar ustedes los conceptos, van a comprenderlos, van a identificarlos, los conceptos de realidad, situaciones hipotéticas, apariencia y acontecimientos contrafácticos. Y van a pensar en un ejemplo distinto al que yo les di sobre lo que es la realidad, sobre lo que es la apariencia, sobre una situación hipotética y sobre un acontecimiento contrafáctico. Un ejemplo. Entonces, identificamos los conceptos y también busco un ejemplo de estos 4. Y ya una vez que lo realicé, voy a elaborar un organizador gráfico en forma de árbol en el que en el follaje ustedes van a presentar los conceptos de apariencia, realidad, acontecimientos contrafácticos y situaciones hipotéticas, así como el ejemplo que pensaron de cada uno de ellos. En el tronco del árbol va a ir el título del bloque que nos encontramos estudiando. Y esto lo ven en el Geniali en las primeras páginas o en la primera página. Y en las raíces del árbol van a escribir su nombre completo, su grado y su grupo. Este organizador gráfico debe de ir coloreado y bien presentado. Después van a tomar la evidencia de este trabajo que ya saben que deben de realizar en su libreta o en hojas blancas y lo van a integrar en un archivo PDF y me lo van a enviar para su calificación. Esta actividad debe de estar realizada a más tardar el viernes 26 de febrero. Este trabajo vale 15% de su calificación y la rúbrica de evaluación la pueden ya consultar también ahí en el apartado de tareas. Vamos a ver si nos carga. Aquí se muestra ya la rúbrica. ¿Ok? El organizador gráfico en forma del sol, el diseño del organizador, los conceptos, los ejemplos, el tronco y las raíces. Eso es lo que vamos a realizar esta semana, jóvenes. Me dio mucho gusto saludarlos, cuídense mucho y que estén muy bien.